Buenas tardes, sean bienvenidos. Si me confirma, si me escucha. Sí, Sí, señor. Ok, excelente, sean bienvenidos y pues felicitarles por su puntualidad, ¿verdad? Gracias a Dios que nos ha permitido llegar a este viernes. Ya casi nos aproximamos al final de este periodo y solamente esa es una bendición, ¿verdad? Tener vida y estar pues bien, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar esta sesión. En esta sesión, pues la agenda que vamos a desarrollar va a ser la reflexión, la retroalimentación y el desarrollo del tema que tenemos proyectado para esta sesión. Dentro de la reflexión, si ustedes observan o recuerdan, durante todo lo que es la semana se ha estado hablando de la comunicación asertiva, ¿verdad? Creo que si en algún momento pues teníamos una leve idea, pues creo que de todas las reflexiones o videos o cualquier actividad que hayan desarrollado cada uno de los profesores, y a estas alturas que sería la última clase, pues creo que ya lo tenemos más que claro, ¿verdad? Entonces mi única invitación sería que lo pongamos en práctica, que yo creo que eso es lo más difícil, pero sí es importante que ahora que ya manejamos qué es la comunicación asertiva, los elementos que lo componen, es de ponerlo en práctica. Y pues creo bastante que debemos de iniciar primero en nuestra casa, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos en nuestra casa, fácilmente lo vamos a poder aplicar en cualquiera de los ambientes que nosotros nos desarrollemos o nos estemos relacionando directamente, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto al contenido socioemocional. Vale. Dentro de la retroalimentación, pues vamos a tomar en cuenta lo que hemos venido trabajando. También les pedía que me ayudara un poquitito con la lectura de 2 páginas. Como ya comenzamos a trabajar con el IDE de programación, que en este caso se llama NetBeans, y el lenguaje de programación es Java, en su momento yo les decía que pues usted puede trabajar con la versión 8.2 o puede trabajar con una versión más avanzada. No hay problema. Al final, con lo que nosotros estamos trabajando, pues no necesitamos tener complementos extras para que esto funcione, sino que como estamos iniciando. Entonces, cuando nosotros estamos en NetBeans, que la semana pasada, perdón, en la clase pasada hicimos una pequeña práctica, la retroalimentación viene orientada a estas preguntas y ustedes me van a ayudar a contestarlas en base a lo que ustedes se recuerdan de lo que hicimos, ¿verdad? Sí es fundamental que en esta clase pues usted esté poniendo atención, ¿verdad? A veces se tiende solamente a conectarse, solamente por factor asistencia. Yo le invitaría a que en todas las clases, pero hay en algunas que sí es necesario que usted esté poniendo mucha atención para que usted pregunte algo que no entienda y para que cuando ya se vaya a la práctica, es decir, a utilizar NetBeans en su máquina, usted no tenga mayor dificultad, ¿verdad? Entonces, en base a lo que hicimos en la sesión anterior, me dice la primera pregunta: en NetBeans, ¿es correcto decir que una clase está formada por un proyecto o un proyecto está formada por una o más clases? ¿Alguien que quiera opinar sobre eso o que se recuerde? Nuevamente, ¿es correcto decir una clase está formada por un proyecto o un proyecto está formada por una o más clases? Ah, que viene acá esto. Como yo estuve atento a la clase anterior, a la sesión anterior, yo ya sé o ya tengo una idea a qué hago referencia cuando hablo de clases, porque estamos hablando de NetBeans. Entonces, ¿a qué hago referencia con eso? Esa es la primera base que yo debo de tener. Entonces, partiendo de esa base, ¿cuál sería lo correcto para esta pregunta? Si alguien pues quiere participar y si se equivoca no hay problema, ¿verdad? Porque por eso es una retroalimentación. A ver, ¿quién me ayuda con esa primera pregunta? Sin pena. Es la 2, señor. Un Es la proyecto 2. está formado por una o más clases. Excelente, señorita. Eso es lo correcto, ¿verdad? En NetBeans, todos los archivos que nosotros generamos, él lo denomina como proyecto y este proyecto va a estar formado por una o más clases. ¿Qué entendemos? En este caso, nos vamos a pasar a la pregunta 2. Las clases, ¿para qué vamos a utilizar nosotros las clases acá en NetBeans? Cuando estemos trabajando con nuestro proyectito, ¿para qué vamos a utilizar las clases? Para codificar los flujogramas.
Excelente, ¿verdad? Más claro no pudo haber sido para codificar lo que son los flujogramas. El proyecto trae una clase por defecto. Nosotros por cada ejercicio vamos a ir agregando una clase y lo que vamos a colocar en esa clase sería, en este caso, codificar el flujograma, ¿verdad? El link de asistencia lo vamos a dejar hasta el final, ¿verdad? La pregunta 3. ¿Cuál es la función de la instrucción PSVM? Estamos en el contexto de NetBeans. ¿Cuál es la función de la instrucción PSVM? ¿Para qué utilizábamos eso? ¿Si alguien se recuerda? Ajá. Entonces ahí es donde es importante. Dígame. No me acuerdo muy bien cómo se decía, pero habían como 7 pasos y uno había planteamiento de problema, creo, en el paso 0. Paso 0, ok. Aquí es donde es bien importante, yo sé que ponen atención, ¿verdad? Pero también es importante tomar alguna notita ahí en una libretita o un cuaderno que se lleve anotaciones de todas las materias, porque de repente como que puede ser que las cosas no me recuerde, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de la instrucción PSVM? Ajá, ¿alguien más? Ajá. Cuando participe diga su nombre, porfa, porque quiero irme ya aprendiendo los nombres, identificando de qué sección son y todo eso. ¿Alguien que se recuerde? Para abrir un menú, dice por acá Christopher. Tibio, Christopher. ¿Alguien más? ¿Para qué sirve la instrucción PSVM? Ajá. Vaya. Por ahí decía la señorita anteriormente que las clases se utilizan para que nosotros codifiquemos todo el flujograma. Dentro de las clases tiene que haber un método principal, que en este caso es el método main. La abreviación PSVM, ¿con qué tecla lo combinamos? ¿Con qué tecla combinamos PSVM? ¿Si alguien se recuerda? Contado. Contado, ¿verdad? Entonces, esa combinación de teclas hace que yo dentro de la clase pueda llamar el método main. En Java, el método main, o específicamente en este IDE, me va a servir a mí para que todo lo que yo codifique del flujograma lo voy a colocar dentro del método main y al ejecutar mi proyecto yo voy a poder visualizar el resultado. Si yo no le coloco el método main, no voy a poder ver el resultado. Sí se puede trabajar sin colocar el método main, pero ese es otro tipo de programación. Nosotros ahorita estamos con programación estructurada. Entonces, dentro del método o procedimiento principal, yo tengo que colocar en este caso todas las instrucciones, ¿verdad? Ahora, hablando de la clase Scanner, ¿cuál es la función de un objeto dentro de la clase Scanner? Para los que hicieron la lectura de las 2 paginitas de la guía, si alguien se recuerda. ¿Cuál es la función de un objeto? Hablando de la clase Scanner. ¿Alguien que se recuerda? Ajá. Vale, por el tiempo, ¿verdad? Si no se recuerda, la función de un objeto es como un hipervínculo hacia la clase Scanner, porque en la lectura que usted hizo pudo observar que la clase Scanner tiene una serie de métodos o de funciones que yo solamente lo voy a utilizar y lo voy a aplicar en mi código. Cuando yo hablo de funciones, voy a hacer una comparación, por ejemplo, con la función suma, la función promedio que usted utiliza en Excel. Entonces, viene usted, tiene un conjunto de datos, pone igual promedio y le da el rango de celdas. Usted está utilizando la función promedio. Usted no sabe cómo ha sido programada ahí, sino que usted solamente la llama y la utiliza. Entonces, la clase Scanner también tiene una serie de funciones o métodos que nosotros vamos a ir utilizando y ahora lo vamos a comenzar a implementar, ¿verdad? Entonces, esto era con respecto a la retroalimentación de lo que hemos trabajado. Por eso le digo, es bien importante que vaya poniendo atención, que vaya participando y no solamente sea una estadística de tengo 98 estudiantes que están en la clase, pero realmente cuántos están poniendo atención a la clase. Entonces,
Espero que sí me ayuden con eso, ¿verdad? Para que pues se van a dar cuenta que esto es fácil. Para los que ya han trabajado esto, pues solamente de irnos acoplando al lenguaje de programación. Ok, vamos a avanzar entonces. Les voy a mostrar ahorita lo que es mi escritorio. Y estoy en lo que es la guía de clases. ¿Sí me confirman que logran ver la guía de clases? Sí, señor. Sí, señor. Ok, vale. En las paginitas que yo les pedí que usted avanzara en la lectura, acá le explicaba ciertas características de la clase Scanner, cómo voy a crear ese objeto, que ya les dije que el objeto es un hipervínculo, qué métodos tiene, métodos o funciones, y aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? El pequeño ejemplo consiste en sumar dos números positivos, y aquí le va diciendo paso 1 y todo eso. Este ejemplo pues se lo voy a dejar para que cuando se practique lo verifique si realmente le funciona o no. Nos vamos a ir directamente a lo que es el ejercicio propuesto que tenemos en el flujograma. Acá, que sería la sesión 2, vamos a comenzar a codificar esto, ¿verdad? Entonces para ello yo necesito estar acá en NetBeans. Vamos a ver si puedo poner, voy a poner ahí doble pantallita para que veamos, pero solamente a manera de recordatorio, recuérdense que creamos el proyecto y dentro del proyecto les decía que hay una serie de elementos. Entonces el primer elemento que yo tengo es, en este caso, el primer elemento que yo tengo sería el paquete y dentro del paquete yo tengo las clases. Entonces he creado mi clase dándole clic acá sobre el paquetito, el que es el cubito amarillo, clic derecho, nuevo, y acá le elijo Java Class. Esa es la forma de cómo yo puedo agregar, en este caso, lo que es mi clase. Ya estando en mi clase, voy a abrir mi clase que se llama ejemplo 1. Java por defecto me crea una, pero eso no la vamos a utilizar. Entonces, ingreso a ejemplo 1 y cuando nosotros estamos en ejemplo 1, acá es donde yo les decía a ustedes que tenemos que utilizar el PSVM, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo ahorita, pero solamente a manera de recordatorio lo voy a poner acá, PSVM, y presionamos la tecla Tab, ¿verdad? Y lo que hace es llamarme el método main. Estando ya, teniendo ya en este caso el método main, ahí es donde yo voy a codificar mi flujograma. Entonces, para codificar mi flujograma, básicamente estos 5 pasos usted tiene que tenerlos claros siempre. En el caso que yo voy a codificar mi flujograma, lo primero que voy a hacer es crear el objeto, luego voy a declarar variables, captura de datos, validar, procesos e imprimir. En todos los ejercicios que usted haga, eso es lo que me va a aparecer, ¿verdad? Entonces vamos a ver si puedo poner acá la pantallita de esta forma para que trabajemos y vayamos viendo el flujograma y vayamos viendo cómo nosotros lo vamos a codificar acá. Ahorita se los coloco para que vayamos viendo y así usted vaya comprendiendo qué es lo que yo voy a ir haciendo acá. Va, fíjese bien. Como yo ya llamé el método main, entonces vengo, me dice que la primera instrucción es crear el objeto. Y si usted observa acá en la guía, yo le puse la instrucción, vamos a ver acá, para crear el objeto. Entonces la instrucción aquí la tiene. Esa es la instrucción para crear el objeto. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer acá es crear el objeto. Entonces ponemos escáner, le vamos a poner, ahí dice ingresar, igual new, otra vez escáner y dentro de paréntesis system.in y todas las instrucciones van a finalizar con punto y coma. Entonces, como esa instrucción hasta ahí llega, finaliza con punto y coma. Vale, fíjate bien. Como escáner es una clase que ya está programada y yo la quiero utilizar, entonces tengo que decirle a la máquina que yo voy a utilizar esa clase. Entonces me voy a ir acá al foquito y voy a elegir la primera opción. Entonces cuando yo le doy clic al foquito me dice agregar import for Java útil escáner. Entonces lo voy a agregar, no voy a estar escribiendo todo eso y cuando yo lo agregué, usted observa que ya se me quitó el error, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo en sí el programa? Lo que hizo en sí el programa fue agregar esa instrucción. ¿Para qué sirve esa instrucción? Para decirle al IDE
que yo necesito utilizar la clase escáner. Es como para llamarla, ¿verdad? Entonces, eso usted nunca lo va a escribir, sino que sencillamente cuando usted cree el objeto, me va a aparecer ese mensajito de error y automáticamente yo elijo la opción y él agrega esto. Entonces, eso en todos los ejercicios que nosotros hagamos, usted va a tener que estar haciendo eso. Entonces, esa es la instrucción que nosotros tenemos que agregar para crear el objeto. Usted se va a dar cuenta que eso se lo va a ir aprendiendo a medida que se vayan haciendo diferentes ejercicios. Ahora, vamos al paso de declarar variables. Aquí se declaran variables, tanto variables de entrada y variables de salida. Y más adelante voy a mencionar las variables de proceso. Entonces, aquí yo voy a declarar las variables. Cuando yo declare una variable, primero va a ir el tipo de dato y luego va a ir el nombre de la variable, que no se le vaya a olvidar eso. Cuando yo declare una variable, declarar significa decirle a NetBeans que yo necesito trabajar con esa variable. Recuérdese que habíamos dicho que una variable es un espacio en memoria. Entonces, yo tengo que especificar el tipo de dato y el nombre de la variable. Si yo quiero un tipo de dato, por ejemplo, entero, entonces para NetBeans yo voy a poner la palabra int. Pero si yo quiero un tipo de dato decimal, hola. ¿Qué significa tipo de dato entero? Tipo de dato entero significa que en esa variable voy a almacenar, por ejemplo, la cantidad de hermanos que tengo. Puedo almacenar, por ejemplo, la cantidad de relojes que tengo. Entonces, el valor entero es tal como ustedes lo manejan en matemáticas, ¿sí? Ya, gracias. Sí, muy bien. Gracias a usted por participar. Entonces, yo voy a declarar variables y esas variables primero tengo que poner el tipo de dato y luego voy a poner el nombre de la variable. Entonces, ¿qué tipo de datos existen? Ahorita nosotros, si quiero decir una variable que va a almacenar un dato entero, nosotros vamos a utilizar la palabra int. Pero si yo quiero decir que quiero almacenar o quiero utilizar una variable para que almacene un dato decimal, por ejemplo, sus notas, el peso, yo voy a decir que esa variable debe ser de tipo double. Hay más tipos de datos, pero como nosotros estamos comenzando, con eso vamos a trabajar. Entonces, en el flujograma yo ya tengo la solución. Entonces, nada más, yo voy a ir identificando todas las variables que yo tengo y sencillamente yo las voy a colocar acá, ¿verdad? Entonces, si se fija, NM dice que es el número de meses. Entonces, yo voy a decir acá, int NM. Entonces, y si hubiera, supongamos que solamente esa variable tengo, para finalizar la instrucción le pongo punto y coma. Entonces estoy diciendo int nm. ¿Qué estoy diciendo? Que nm es una variable entera, es decir, que va a almacenar un dato entero. Luego, si usted observa en la variable que yo tengo acá, aquí me faltó agregarle la cajita, el análisis del problema para que fuera más fácil esto. Entonces, me voy a ir a las variables de salida. Yo tengo que tener mi variable precio, descuento, deuda y cuota. Todas ellas, por su naturaleza, van a ser unas variables que van a almacenar datos double. Entonces, voy a venir acá, voy a poner double, iniciando en minúscula. Voy a colocar precio, coma, desc, coma, deuda y cuota. Entonces, como esas son todas las variables, punto y coma. Si yo tengo más de una variable que va a ser decimal, la separo por comas. Igual, si yo tengo más de una variable que va a ser en este caso entero, la separo por coma. Entonces, aquí yo ya declaré mis variables. Si más adelante me doy cuenta que necesito una variable, regreso, no hay ningún problema. Yo regreso a traerla. Vaya, con respecto a declarar la variable, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo claro? Ajá. Tenía una pregunta. Siempre vamos a colocar el int nm. Lo que pasa es que va a depender de cada ejercicio. Sí, digamos, por ejemplo, si en su ejercicio todas las variables son enteras, todas las va a poner. No siempre va a ir NM, sino que va a depender de las variables que usted haya utilizado en su flujograma. Por ejemplo, para su proyecto, usted tenía, qué sé yo, la variable A, B, C. Todo eso va a depender del ejercicio que usted esté analizando. Y obviamente, como previamente nosotros hemos hecho el análisis del problema,
Lo que vamos a hacer que aquí en esta captura, perdón, en esta declaración de variables, yo voy a colocar todas mis variables de entrada, todas mis variables de salida. Y esas cambian de acuerdo al problema que estemos estudiando, ¿sí? Sí, señor, muchas gracias. Ok, voy a la captura de datos. La captura de datos, jóvenes, significa que yo le voy a pedir algo al usuario, pero como yo ya comprendí el problema, ya hice la caja negra y tengo el flujograma, lo que yo estoy haciendo es transcribir el flujograma a esta clase que yo tengo acá. Entonces, si usted se fija acá en el flujograma, yo solamente tengo una variable de entrada que sería el número de meses. Entonces yo voy a proceder a capturar esa variable. Si tuviera 2, si tuviera 3, si tuviera 4, tendría que hacerlo para las 4 variables que tenga. Pero para este ejemplo yo solamente tengo una variable. Entonces capturar datos significa pedirle al usuario, deme esto, deme lo otro. Entonces, para mostrar un mensaje en pantalla, nosotros vamos a utilizar la instrucción sort. Usted va a colocar acá sort y va a presionar la tecla Tab. Cuando usted presione la tecla Tab, me aparece esta instrucción, Sysend out print ln, para imprimir con salto de línea. Nuevamente, si yo quiero imprimir algo en pantalla, entonces yo voy a colocar la instrucción sort y presiono Tab, ¿sí? Entonces le voy a mostrar el mensaje al usuario y le voy a decir ingresa el número de meses. Y le voy a poner acá, según este ejemplo, el número de meses yo solamente lo puedo trabajar de 1, se recuerda en uno de los flujogramas y explicamos esto, de 1 a 65. Entonces, este es el mensaje, ¿verdad? Ahora que viene el mensaje, voy a almacenar ese dato que la persona digite, yo lo voy a almacenar, pero no lo voy a almacenar en cualquier variable, sino que aquí en el flujograma me está diciendo que lo voy a almacenar en la variable nm, porque es mi variable de entrada. Entonces vengo acá para almacenar, yo voy a poner nm, va a ser igual, y voy a colocar el objeto. ¿Cómo se llama el objeto para este ejercicio? Si se recuerdan, fue lo primero que nosotros creamos. ¿Cómo se llama el objeto para este ejercicio? Ajá. Ajá, alguien que me diga cómo se llama el objeto para este ejercicio. El número de meses. Número de meses. Vaya, ¿alguien más que me diga cómo se llama el objeto para este ejercicio? Acuérdese, le dije, el objeto es el hipervínculo que va a utilizar la clase Scanner. Entonces, para este ejercicio, en el paso 0, nosotros creamos el objeto. ¿Cómo se llama el objeto? Ajá. Pues me voy a tener que regresar, no puedo avanzar más porque significa que no hemos entendido o no están poniendo atención o solamente se conectaron para que aparezca ahí que están conectados. No importa si usted se equivoca, ahí decían NM, el objeto no puede ser NM porque NM es mi variable de entrada. Entonces nos va a tocar que regresar acá. Vale, fíjense bien. Aquí nos vamos a quedar en esta parte. Vale. En la lectura que se realizó, le dice que la clase Scanner nos va a servir a nosotros para crear programas en modo texto. Es decir, que cuando nosotros lo ejecutemos, no me va a aparecer ningún icono ni nada por el estilo. Entonces le dice también que esta clase Scanner necesita un objeto. Este objeto o este hipervínculo, yo le digo hipervínculo porque es una palabra más sencilla para ustedes, me va a servir para que yo me pueda comunicar con los métodos que la clase Scanner trae. ¿Cuáles métodos trae la clase Scanner? Según la lectura que usted hizo, trae el nextBind, nextDouble, nextInt y todos estos. Es lo único que usted en ese momento iba a conocer. Ahora lo estamos implementando. Entonces, al momento de implementarlo, yo tengo que hacer lo siguiente.
voy a colocar, como yo le solicité al usuario que me ingrese el número de meses, yo necesito guardarlo, pero ¿cómo le doy esa instrucción a la máquina? Para guardarlo, yo voy a colocar el nombre de la variable, a continuación el signo igual, y después el nombre del objeto. Entonces, ¿cómo se llama nuestro objeto para este ejercicio? Aquí se le dice, mira, el objeto se llama ingresar. ¿Cuál fue el primer paso cero que nosotros hicimos? En este caso fue el paso cero que nosotros hicimos, fue crear el objeto. ¿Cómo se llama el objeto? El objeto se llama ingresar. Mire, y siempre se tiene que llamar ingresar. No, usted le puede poner el nombre que usted quiera, ¿sí? Entonces, para capturar ese dato, yo tengo que poner acá ingresar y presiono el puntito. Cuando yo presiono el puntito me va a aparecer todos estos métodos que ya trae hechos. Pero ¿cuál voy a utilizar? Si usted está almacenando datos enteros, entonces usted va a utilizar el método que se llama nextInt. Pero si usted estuviera almacenando datos decimales, ¿cuál método tuviese que utilizar? Ajá. ¿Cómo decimos decimal acá en Java? Aquí se los puse, mira. ¿Cómo decimos decimal? Lo decimos como double. Entonces, como yo estoy utilizando acá un dato entero, como yo necesito almacenar un dato entero en la variable nm, entonces yo voy a utilizar el método nextInt. Vale. ¿Qué le estoy diciendo en sí a la máquina? ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que le muestre ese mensaje al usuario, que me ingrese el número de meses, valores de 1.65, y ese dato lo va a almacenar en la variable nm. ¿Cómo lo va a hacer? Voy a utilizar el objeto ingresar, porque el objeto ingresar es un hipervínculo hacia la clase scanner, y a través de ese hipervínculo yo voy a utilizar el método nextInt. NextInt lo que hace es leer qué teclas el usuario ha presionado, y ese dato lo va a devolver como un dato entero. ¿Cómo hace para saber si yo presioné el 1 o presioné el 9 o presioné el 7? No es objeto de estudio ahorita, sino que nosotros solamente estamos utilizando el método, ¿sí? Entonces, de esta forma. Ok, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Cómo capturar datos? Le digo, dígame. Ajá. Siempre debe ser de esa manera, señor. Siempre vamos a poner el mensaje que va a ir cambiando de acuerdo a las variables de entrada que tengamos, y la sintaxis que usted va a seguir va a ser siempre. Se lo voy a poner acá. Va a ir, primero yo voy a poner la variable, después de la variable voy a poner el signo igual, después de eso voy a poner el objeto, y luego voy a poner el método. Esa sería como la forma generalizada que yo lo voy a trabajar. ¿Qué va a ir cambiando? Va a ir cambiando el nombre de la variable. Si usted al objeto le quiere poner ingresar en todos los ejercicios que usted haga, no hay ningún problema. ¿Y qué va a ir cambiando? El método. ¿Por qué? Porque usted va a poder utilizar nextInt si necesita almacenar un número entero, o nextDouble si necesita almacenar un número decimal. Y mire, y si quiero almacenar un texto, vamos despacio, porque lo que me interesa es que usted vaya comprendiendo la lógica de cómo vamos codificando esto, ¿verdad? ¿Qué es lo único que hemos hecho? Llamamos el main, creamos el objeto, declaramos las variables, y ahora estoy en la captura de datos. Entonces, como en mi flujograma yo solamente tengo nada más una variable de entrada, entonces yo pongo el mensaje para pedir el dato y lo almaceno. Pero ¿qué pasaría si tuviera una segunda variable? Pongo un segundo mensaje y el segundo almacenamiento, y así me iría sucesivamente. ¿Qué tenemos ahorita? Voy a ejecutar este código porque quiero ver el resultado, quiero ver si no me va a generar ningún error. Aparentemente no hay ningún error, porque si no me lo marcara, supongamos que a mí o le hubiera puesto así, le hubiera puesto así, m igual, me está marcando ya el error. ¿Por qué me lo está marcando? Porque el doble signo igual
significa o se utiliza para que nosotros comparemos, para que comparemos las variables, pero yo no estoy comparando, yo estoy guardando un dato en la variable nm. Vale. Entonces quiero ver el resultado ahorita, qué es lo que llevo, que es bien poco, pero quiero ver. Entonces para ello, en cualquier área de esta ventana de código, le da clic derecho y acá usted elige la opción Run File. También puede utilizar Mayus F6. Entonces elige la opción Run File y él va a comenzar a ejecutar instrucciones y ya nos va a lanzar una ventanita que me va a mostrar el resultado o me va a mostrar el detalle de todos los errores que yo pueda tener, ¿verdad? Se ha tardado un poquitito porque ya tenía tiempo de no estar ejecutando este tipo de proyectitos así. No tendría por qué tardarse un montón, pero ya nos va a dar el resultado. Pero por el momento vamos por la captura de datos. Entonces, en todos los programas usted eso va a aplicar siempre. Va a declarar el objeto, va a declarar variables y ahorita solamente hemos hablado de datos enteros y datos doble. Ya me apareció el mensaje, si ustedes se fijan. Ingresa el número de meses. Yo le puse un SOUT y dentro del SOUT, entre comillas, colocamos ingresa el número de mes. Entonces vamos a ver, le voy a colocar 20 meses. Ese 20 va a quedar almacenado en la variable nm. Ahí va a quedar almacenado. Presiono Enter y finalizó, porque si se fija, no hemos hecho nada más en el código directamente. Entonces, esta ventanita, por ahí le decía que la clase Scanner se encarga de crear códigos en modo texto. Es esta ventanita. Tal vez usted en algún momento cuando ha ido a la Pizza Hut y tal vez más de alguno se ha quedado viendo el monitor de la persona que lo está atendiendo, todo es texto, ahí no hay iconos, no hay nada. ¿Por qué se hacen así, en este caso, los sistemas? Para que carguen más rápido, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos comenzando, somos unos bebecitos en esa parte y voy despacio para que pues vayan comprendiendo todos los que estén poniendo atención a esto, ¿verdad? Vale, entonces ya hice mi captura de datos. Como les decía, en mi variables, acá en la parte de capturas, solamente tengo en este caso una variable de entrada, entonces pongo el mensaje, porque si yo no le pongo ningún mensaje al usuario, el programa solamente va a esperar que usted ingrese un valor, pero yo no sé cuál es el valor. Ok, entonces ahora que ya hice esto, voy al paso 3. El paso 3 dice validar. Hay quienes en los proyectitos que ya he ido revisando se les olvidó validar. El validar, aquí me está validando que el número de meses, vamos a ver si podemos ampliar un poquitito más, que el número de meses sea mayor o igual a 1 y el número de meses sea menor o igual a 65. Si, por ejemplo, yo ingreso un dato diferente, si yo ingreso en este caso un dato diferente, es decir, que yo ingreso el valor de 70, me va a mostrar un mensaje que dice, lo siento, corazón, lea, por favor. ¿Por qué? Porque yo no puedo pagar el vehículo en 70 meses. La empresa es clara y me dice solo 65 meses. Entonces, vamos a hacer esta validación. Vale, tengo un rombito. Entonces, inicialmente habíamos visto que podían darse diferentes situaciones. Entonces, si se fijan, la situación que nosotros tenemos inicialmente es esta, donde se evalúa una condición, hay una parte verdadera y hay una parte falsa. Entonces, en la parte falsa es donde me está mostrando el mensaje de lea corazón. Entonces, ¿qué significa? En vez del rombo, yo voy a colocar la palabra if, abro paréntesis y la respectiva condición que está en el flujograma. Entonces, aquí es momento donde nosotros lo vamos a aplicar. Viene el primer rombo, si usted observa, que sería este. Entonces, en vez de este rombo, yo voy a poner la palabra if. Abro paréntesis y dentro de esas paréntesis, ¿qué coloco? A ver, ¿qué coloco? Me dicen ustedes, ¿qué escribo ahí? Ajá. ¿Qué escribo ahí? La condición. Excelente. ¿Cuál sería la condición entonces? Para ver si no estoy solita aquí hablando. Ajá.
Que se tiene que pagar en 65 meses. Ajá, dígamelo tal como está ahí en el rompito. Dícteme lo que está en el rompito. Lo voy a ampliar un poquitito más. Va, ajá. ¿Por qué puse if? Porque en el flujograma hay un rompito. Por eso puse if. Ahora vienen los paréntesis. Vaya, ¿quién me dicta lo que está en el rompito? NM mayor o igual a 1. NM mayor o igual a 1. Excelente. Ajá. Y NM menor o igual a 65. Excelente. Tal como está en el rompito, usted lo va a poner acá. ¿En qué tecla encuentro el ampersand? Que ese es el operador lógico y. ¿En qué tecla lo encontramos? Para los que tengan equipo ahí y puedan ver. Ajá. Ajá, ¿en qué tecla? A mí me aparece en el 6. En el 6. Ok. Vale, entonces ponemos NM mayor a 1 y NM menor o igual a 65. Entonces por ahí me preguntaban, mire, ¿y cuál es la diferencia entre usar un ampersand y doble ampersand? En el caso de usar un solo ampersand, ambos hacen la función de operador lógico y de obligación, ¿verdad? Sus papás, como ya se van a acercar los exámenes, van a comenzar a decirle, tenés que pasar la materia de informática y sociales. En final le dicen, todas las materias tenés que pasarlas y te vamos a dar algún premio hoy en vacaciones o vamos a salir a pasear a X lugar, probablemente. Entonces, ¿pero cuál es la función del operador y? Si yo solamente le dejo un operador y, él va a evaluar esa condición y si es falsa, va a seguir y va a evaluar la siguiente. Esa sería la primera condición simple, segunda condición simple. Si yo le dejo nada más un operador y, pero si yo le dejo doble operador, lo que va a hacer es que va a evaluar la primera condición y si esta es falsa, ya ni va a perder el tiempo en evaluar la segunda porque él ya sabe que el resultado va a ser falso. Esta es la diferencia entre utilizar uno o dos operadores y en ese caso. Entonces lo más adecuado es que ya a nivel de código pues usted vaya utilizando doble ampersand. Vale, entonces con esa instrucción, jovencitos, para los que me están poniendo atención, yo ya codifiqué esto. Mire, eso que está en el flujograma, yo ya lo puse acá. Pero resulta ser que esta condición va a tener una parte verdadera y va a tener una parte falsa. Entonces lo que yo voy a hacer acá, voy a abrir las respectivas llaves, pongo su llave de apertura, presiono Enter y él automáticamente pone la llave de cierre. Entonces aquí yo le voy a poner un comentario. Cuando yo pongo pleca, pleca, eso es un comentario. Es decir, que yo voy explicando para qué uso eso y en algún momento pues me va a servir para que no me vaya a confundir con las llaves, porque si una llave me falta o una llave está de más, entonces esto ya no me va a funcionar. Entonces yo le voy a poner fin, parte verdadera. ¿Por qué? Porque dentro de estas dos llaves yo voy a colocar todo lo que va a ser mi flujograma si la condición es verdadera. Entonces, dentro de estas dos llaves. Ahora me voy a ir a la parte falsa. Entonces, antes de comenzar a colocar todo lo que lleva en la parte verdadera, que sería todo eso que tengo acá, antes de colocar esto, voy a hacer la parte falsa. Y en la parte falsa, si ustedes se fijan, es un simple impresión, un simple mensaje de error. ¿Con qué palabra le digo yo al programa que es la parte falsa? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué palabra utilizo para indicar que es la parte falsa? Else. Else, ¿verdad? Entonces coloco acá, fíjense bien, else, presiono Enter, abro llave, Enter y ya tengo la llave de cierre. Entonces, si se fija, todo eso es la parte verdadera y esa es la parte falsa. Si usted se ama un montón, cuando usted está haciendo la práctica, los ejercicios, acuérdese, cuando usted abra llave, presione Enter, porque las llaves tienen que ir de par en par. Entonces, si me falta una, me da error. Si tengo de más, me da error. Entonces, ahora voy a programar esta parte del flujograma. Miren, eso que tengo acá, que sería lo siento,
Lea, por favor. Entonces, esto va a ir dentro del else. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco, va a mostrar ese mensaje y me voy a ir al fin. ¿Con qué instrucción coloco un mensaje en pantalla? A ver, ¿quién me dice? ¿Con qué instrucción coloco un mensaje en pantalla? Hola. Ajá. Pleca. Pleca. Ok, ese es un comentario que yo voy a ir colocando para ir explicando, pero nunca se va a ejecutar. ¿Con qué instrucción? ¿Se recuerdan qué instrucción coloqué para que me apareciera todo esto? ¿Qué instrucción coloqué? Ajá. Acuérdense, les he dicho, fíjense, fíjense, fíjense. Ajá, ¿quién me ayuda? ¿Con qué instrucción utilizo acá para imprimir mensajes en pantalla? Ajá. Apúrense que ya se nos va a acabar el tiempo. Acuérdense que se los expliqué acá cuando capturamos el dato. Les dije, voy a poner la instrucción tal y voy a poner dentro de los paréntesis, les dije, este mensaje. Entonces, Señor. hola. Hola. Bueno, no. No. Hola. No es so, señor. Excelente. So, ¿ve? Usted coloca esa instrucción. Si yo le doy un espacio y después tab, no va a funcionar. Entonces viene usted, coloca so y presiono tab y me sale esa instrucción para que usted no esté escribiendo todo esto. Porque si usted lo escribe y lo escribe mal, esto va a dar error, ¿verdad? Entonces, como yo ya estoy en la parte falsa, yo voy a colocar el mensaje que dice acá. Lo siento, corazón, lea por favor. Entonces, eso es lo que va a pasar. Mire, y si se fija, si yo me equivoco, viene y llega al fin. Y se acabó el programa. Entonces, veamos, voy a ejecutarlo. Para ejecutar ese código, ¿qué tengo que hacer? Para ejecutar ese código, ¿qué tengo que hacer? Ajá. Les decía en su momento, clic derecho y vamos a elegir acá Run File, ¿verdad? Entonces venimos y me dice, ingrese el número de meses de 1 a 65. Voy a poner 70. Mire, lo siento corazón, lea por favor. ¿Por qué sucedió eso? Porque al momento que el compilador ejecutó esta instrucción, 70 es mayor a 1, sí, es mayor a 1. Y 70 es menor o igual a 65, falso. Entonces, como eso es falso, de una sola vez se vino a la parte falsa, me imprimió el mensaje de error y finalizó. Entonces, mire, lo siento corazón, lea por favor y finalizó. Entonces, así vamos a ir nosotros trabajando todo esto. Ahora me voy a ir a la parte verdadera, es decir, fíjense bien acá, y sí, porfa, pongan atención para que eso no les vaya a costar. Entonces, yo ya estoy en la parte verdadera. Entonces, esas dos llaves son mis límites para yo trabajar la parte verdadera. Es decir, que después de esa llave no me puedo salir, ¿verdad? Entonces, si yo me voy acá al flujograma, que esa sería la parte verdadera, entonces el primer proceso que yo tengo acá, si usted se fija, ese es un proceso que sería un cálculo matemático que me está solicitando, es el que yo tengo acá directamente. Esto yo lo voy a poner exactamente igual acá, porque si se fija arriba, yo ya declaré la variable precio. Mira, entonces usted va a poner tal como está allí. Y va a decir, precio, ya es hora, ya sé, ya casi voy a terminar. Precio igual a 23,000 por 1.3. Y ahí está. Mire. Ahora, después de este proceso, viene otra condición. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Si viene otra condición, ¿qué voy a poner acá? If, paréntesis, ajá, ayúdenme. Ajá, ayúdenme, rapidito. NM igual 36. NM igual a 36. En su momento les decía que aquí tenía que ir en mayúscula, ¿verdad? Entonces viene esta condición interna, nuevamente va a tener sus propias llaves. Abro acá la llavecita, presiono Enter
Y si se fija, esa condición que yo tengo en el flujograma, que yo tengo acá, tiene una parte verdadera y tiene una parte falsa. Entonces, esta sería parte verdadera y aquí yo voy a colocar else, perdón, tiene que ir en minúscula, else, abro sus respectivas llaves y ya casi terminamos. Vale, si yo me voy a esta parte verdadera, yo voy a tener que poner esta expresión, si usted observa. Entonces venimos y le ponemos acá, es tal como está ahí. Prácticamente lo que estamos haciendo es transcribiendo, ¿verdad? Precio por 0.20 y le pongo punto y coma. Luego, ¿qué instrucción va? Luego va la instrucción prima. Entonces viene usted, después de eso, estoy en la parte verdadera, si se fijan. Entonces venimos, le ponemos prima igual a precio, pero precio va con inicial mayúscula, menos des, si se fija que es el descuento que yo saqué anteriormente, por 0.15. Vale, ¿qué me hace falta poner acá? Ya vamos a ver ese error. ¿Qué otro proceso me hace falta poner? Los escucho. ¿Qué otro proceso me hace falta poner? Ajá. La deuda. La deuda. Gracias para los que están participando. Deuda igual a, y si se fija, prácticamente copio esto, lo pego y lo único que yo le voy a cambiar va a ser menos prima. Vale. Y vamos a ver el error que me da. Fíjense que este ID es bien bonito porque le va indicando a usted los posibles errores. Me voy a ubicar acá y lo que me está diciendo acá que esta variable no está identificada. Vamos a ver si la declaré en minúscula. No está declarada. Miren, ya vieron que al momento de declararla puse precio, puse descuento, puse deuda y puse cuota. Entonces, si yo me ubico acá, me dice que no está declarada. Entonces, sencillamente viene usted, va a agregar una comita acá y le va a poner prima. Y vamos a ver ahora sí, ya se quitó. Entonces, como lastimosamente se nos acabó el tiempo, pues solamente me haría falta en la otra sesión de clases trabajar esto, poner estas instrucciones y luego hacer este último cálculo y luego la impresión, que con eso nos quedamos, ¿verdad? Entonces llegamos hasta acá, ya les mando ahorita lo que es el formulario de asistencia por si, yo vi que lo compartieron ahí, ¿verdad? Pero igual ya se lo voy a poner también para que usted registre su asistencia. Entonces fíjense bien que esto, chicos, va a ser fácil para ustedes si usted practica. Pero si solamente tomamos la actitud de solo me voy a conectar a la clase y ya, y usted no pone atención, supongamos que en el segundo periodo regresamos presencialmente. Entonces yo voy a tomar como base lo que yo ya trabajé en el primer periodo para dar un pasito más. Entonces, pedirle eso, pues de favor, y que se le quite el miedo de participar, porque al final si nos equivocamos, para eso estamos, para aprender, ¿verdad? Les voy a pasar entonces, antes de mandar eso, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Sí, todo bien, señor. Vale, gracias.